Saludos amigos a Televistazo Estelar este lunes 2 de octubre. Comenzamos con lo más destacado en este inicio de semana. El resultado del examen escrito que rindieron este sábado los aspirantes a Contralor del Estado generan una pugna al interior del Consejo de Participación Ciudadana. La comisión encargada analizará la situación este martes. Francisco Garcés con más detalles de lo que sucede. Las notas del examen escrito que rindieron los postulantes a Contralor del Estado generaron una nueva pugna en el Consejo de Participación Ciudadana. El informe con los resultados fue aprobado por los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección la tarde del domingo. El documento fue publicado en la página web del Consejo de Participación durante algo más de una hora, hasta que esa página dejó de funcionar. Se reactivó la tarde de este lunes, pero ya no contiene el informe aprobado por la comisión. Varios de los comisionados creen que lo sucedido con la página web y el informe de notas no es casual, sino que responde a que el examen no favoreció a los candidatos a Contralor a los que se les había identificado con el correísmo. La prueba dejó en primer lugar del concurso para Contralor a Javier Torres Maldonado y bajó al tercero a Alejandra Vivanco y al sexto a Juan Falconi, quienes antes de esta fase estaban en primero y segundo lugar. Las dudas se incrementaron cuando el secretario de la comisión, Francisco Tobar, propuesto a ese cargo por Allen Berbera, envió un oficio a los comisionados para pedirles que anulen los resultados del examen. Según él, las notas no son confiables porque por una falla eléctrica pudieron haberse alterado. Por eso sugirió aprobar un nuevo informe de calificaciones. Lo hemos trabajado y hemos realizado todas estas actividades de estas fases con total transparencia. No hay nada guardado, nada escondido. El presidente de la comisión, Marco Chalco, convocó para este martes a una nueva sesión luego de notificar por su iniciativa a los concursantes con las calificaciones obtenidas en el examen. Varios miembros de la comisión de selección dijeron ser sujetos de presiones en las últimas horas. Estamos cumpliendo lo que dice el reglamento, cumpliendo lo que dice el instructivo. No nos hemos amedrentado, no nos hemos dejado intimidar por factores internos ni por factores externos. En la sesión de este martes, los comisionados ciudadanos conocerán sobre el proceso de notificación de las calificaciones y luego de ello resolverán el pedido hecho por el secretario de la comisión. Presidenciables. Análisis del debate. El debate presidencial de la segunda vuelta duró 2 horas. Daniel Noboa y Luisa González presentaron sus propuestas en los ejes económico, político, seguridad y también en el ámbito social. Aquí un resumen de sus planes que aplicarán si ganan el domingo 15 de octubre. Vamos a invertir en distribución y transmisión eléctrica. Vamos a refinar nuestro petróleo aquí para tener diésel y spray oil a bajo costo en refinerías que ya existen, no refinerías invisibles. Inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%. Con sistemas de represas, con sistema de dragado activo en los ríos y un plan de vivienda que se pueda desarrollar. En la provincia del Manabí, por ejemplo, hay un lugar, aproximadamente 500 hectáreas, en el cual hay una refinería invisible que costó 1.500 millones de dólares aplanar ese terreno. Ya está listo. Salvar las vidas, que es establecer las zonas de riesgos, los campamentos, la atención en salud, en educación, en seguridad a las personas que serán reubicadas y lo siguiente, los planes habitacionales para una vivienda definitiva. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital. En nuestro gobierno vamos a eliminar uno de los elementos más tóxicos y dañinos para la sociedad ecuatoriana, que es la bendita tabla de drogas que fue puesta por gobiernos pasados. 500 millones de dólares para equipar a la policía, retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos y sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré. Yo estoy totalmente en contra
de la minería ilegal, estoy totalmente en contra en la explotación absurda de estos mineros ilegales, porque el Estado debe de tener mejores ingresos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Voy a controlar la minería ilegal, pero no hay que confundirlo con minería artesanal. Primero, con el bono en periodo de gestación para las mujeres que están embarazadas por $60 al mes. De ahí el Sistema Nacional de Guarderías, para que madres, muchas madres solteras, puedan salir a trabajar. Desayuno y almuerzo escolar completo. Contrataré 2.000 médicos adicionales a los que existen, con especial énfasis en salud mental, y daré 20.000 nombramientos definitivos al personal de salud. Y pondré operativo los quirófanos. Todo esto tiene un costo aproximado de 60 millones de dólares. Declarar Internet como un servicio básico y darle las herramientas y darle la infraestructura necesaria para la educación de nuestros niños, así mismo como la educación superior. Que exista la opción también de carreras telemáticas, sistemas duales y también escuelas técnicas. En cuanto a la universidad, lo primero, devolverles el presupuesto de 180 millones de dólares, pero vinculado al aumento de cupo. Lo siguiente, voy a crear el CIU, el ciclo inicial universitario, como una medida alternativa al examen de ingreso, que nuestros jóvenes puedan acceder a la universidad y desde ya a la carrera que eligen. Poco a poco ir haciendo un plan de pagos que reduzca la deuda con el IES, es importantísimo. Número 2, devolverle liquidez al IES. Garantizaré que sus pensiones jubilares se cancelen. Honraremos las deudas, para lo cual haremos un planteamiento de pagos. Y lo siguiente, ¿cómo se fortalece el IES? El IES se fortalece aumentando la cantidad de aportantes. La consulta popular en 100 días nos da resultados. Preguntar sobre el sistema de jurados para casos de corrupción y crimen organizado. Un llamado a dejar la acción, a dejar los odios y coger por la patria, porque necesitamos paz. Otra vez el formato del debate dejó en el aire los cómo y evitó que los candidatos respondan a fondo para conocer su capacidad de improvisación y de desarrollo de pensamiento político ante la altísima responsabilidad que por supuesto significa ser presidente de la República. Jacqueline Rodas con el análisis. El formato del debate presidencial nuevamente quedó a deber, excepto la última parte, cuando a la periodista Ruth del Salto se le permitió cuestionar a los candidatos. El resto de las 2 horas estuvieron ausentes los cómo, las repreguntas y la confrontación de ideas que permita al electorado conocer las capacidades de Daniel Noboa y Luisa González. Al cierre del debate, que realmente no fue un debate, quedaron en el aire respuestas incompletas, generales, vagas y hasta falsas, que no hubo forma de esclarecer, pues los pusieron a preguntarse entre sí. Económico, seguridad. Los temas fueron preanunciados, lo que dio pie a que los candidatos lleven discursos aprendidos que a momentos fueron recitados de memoria. Las preguntas elaboradas por el comité designado por el Consejo Nacional Electoral eran largas, compuestas y tendientes a conocer el contenido de los planes de gobierno, contenido que ya es público, en lugar de indagar sobre las falencias de las propuestas, las cifras imprecisas y los ofrecimientos populistas imposibles de cumplir en 1 año y medio de gobierno. Los minutos sobraron, pese al control implacable del cronómetro, que le quitó ritmo y gracia a la confrontación civilizada que se espera en una democracia. Se dejó sin respuesta infinidad de inquietudes y enigmas a los que no se pudo volver, pese a la importancia y urgencia en temas como la seguridad o la economía. La ubicación y orden de intervención de los candidatos. Noboa y González, estratégicamente ubicados para no verse a la cara ni cuestionarse frente a frente, protagonizaron un programa aburrido en el que se evitó obligarles a pensar. Se privó al electorado de valorar su capacidad de reacción ante situaciones inesperadas o embates de última hora que seguramente tendrá que enfrentar quien se convierta en presidente. No hubo zancadillas que los ponga fuera de lugar para saber cómo saldrán de ahí en los momentos difíciles que vive el país. Se quiso abarcar mucho y el efecto fue el contrario.
Pero si el objetivo era un debate limpio, casi aséptico, sin contrapuntos ni improvisación real, ese sí se cumplió. El CNE fue el ganador. En el debate político, el candidato Daniel Noboa evitó confrontar con Luisa González y prefirió repetir la estrategia del debate de primera vuelta. Su mesura y diplomacia provocaron que en tono lento y pausado insista otra vez en sus propuestas de campaña, dejando en incertidumbre al electorado indeciso. El candidato Daniel Noboa llegó al debate nervioso y confiado. Repitió la estrategia de la primera vuelta basada en la no confrontación. Se mostró prudente, parco y sin actitud ganadora. Daniel Noboa tenía argumentos para incomodar a su contrincante política y no los usó. Hizo preguntas con escasa intención que no generaron ni tensión ni conmoción y que quizá no generaron adhesión entre los indecisos. Noboa asumió que el país entendía muchas de las cosas que dijo a su contrincante. Las dijo sin precisar nombres cuando habló de corrupción y de impunidad, ni datos cuando habló, por ejemplo, de la pérdida de dinero en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Aquí era evidente que hablaba del gobierno de Rafael Correa, pero no lo dijo. Tampoco especificó a qué se refería cuando habló del costo de 1 hora de vuelo del avión presidencial, pero aludía directamente a ella, que fue investigada por la Contraloría por $800,000 por mal uso del avión presidencial. A Rafael Correa solo lo nombró en la 5ª ocasión en que topó el tema de la tabla de tenencia de drogas, que fue su leitmotiv en el debate. Es obvio que Noboa fue a mostrar hasta qué punto esa decisión es la causa a sus ojos de la escalada del microtráfico en el país. Evitar la confrontación y algunas imprecisiones dieron por resultado una estrategia sin contundencia, sin sorpresas y sin novedades. Noboa jugó un rol más diplomático que político, como si ya tuviera terciada la banda presidencial. El exceso de confianza lo mostró hasta el final, en su respuesta sobre la invasión rusa a Ucrania. Olvidó que Ecuador ya tiene una posición frente a esa guerra y ha pedido que Rusia se retire de Ucrania, pero Noboa planteó que Ecuador sea mediador. Ahora, con un look intelectual y una actitud más serena, Luisa González quiso mostrar una imagen distinta a la que proyectó en el primer debate. Se alejó del pasado de Rafael Correa. También evitó confrontar y optó por evadir temas incómodos como, por ejemplo, la corrupción. Luisa María Heredia con el análisis de la estrategia de la candidata por la Revolución Ciudadana. El rol que desempeñó Luisa González en el debate de este domingo deja claro que el correísmo cambió totalmente de estrategia en relación al primer debate. La insistente frase de "ya lo hicimos y lo volveremos a hacer", dirigida a los seguidores de la Revolución Ciudadana que hasta ese día identificó a Luisa González y a su campaña, desapareció. Incluso la candidata evitó nombrar a Rafael Correa pese a las indirectas de Daniel Noboa, que, como ocurrió al hablar de la tan criticada tabla de consumo de drogas, la llevaron a defender el régimen de su líder. Luisa González tenía clara la directriz de no evocarlo, pues su visión era demostrar quién, de darse un eventual triunfo, tendrá el poder. De hecho, remarcó en 2 ocasiones que es ella la candidata y que será ella quien gobierne al Ecuador, para tratar de contrarrestar a esa imagen servil que se creó. Hasta tomó distancia de lo sucedido durante la década correísta, en la que ella fue funcionaria del Ejecutivo, legisladora y hasta diplomática. No se dio por aludida cuando su contrincante le insinuó que hubo actos de corrupción en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, en la red de salud pública, en las refinerías y en el uso del avión presidencial, caso en el que fue directamente involucrada. Le devolvió suavemente el golpe enviando a googlear sobre quién es el exministro de Agricultura, Bernardo Manzano, a los electores, pues tenía también que seguir la línea de la no confrontación que adoptó para la segunda vuelta. Por eso atacó muy poco a Daniel Noboa. Aprovechó solo algunas de las contrarréplicas para así sacar a relucir la ironía que caracteriza a los correístas, apostando por la lucha de clases, como al decir que ella sí se atiende en hospitales públicos, por lo que conoce sus realidades, y evadió temas como la soberanía de los pueblos, infaltable en la narrativa correísta, y las coincidencias con Venezuela, Cuba, Nicaragua, dictaduras que ellos no denuncian. Era otra Luisa González, más serena, metódica y pedagógica, con un look ejecutivo, con grandes lentes que retiraba y ponía en su rostro. Intentaba demostrar que
sabe y que está preparada. Dio la impresión de conocer cifras, aunque muchas fueran imprecisas, consciente de que nadie iba a refutarlas. Y aunque olvidó la imagen más jovial que ha estado proyectando en redes sociales desde donde busca captar el voto joven, sí les habló a ellos. Y al final del debate se dirigió también a las mujeres, pues su abanico está abierto en busca de nuevos electores. La deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el aporte del 40% al Fondo de Pensiones y de Salud es de 1.429 millones de dólares. Esa cifra la reconoció el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no hay todavía un plan de pagos. Paul Romero con este tema. Este lunes el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social publicó el monto de la deuda que tiene el Estado por los aportes que debe cumplir por ley para la sostenibilidad del sistema. Según el IES, en lo que concierne al 2023, con corte al 30 de septiembre, la deuda por el aporte del 40% al Fondo de Pensiones es de 1.194 millones de dólares y por el Fondo de Salud 235 millones. El monto total suma 1.429 millones de dólares. El Ministerio de Economía reconoció esta deuda del Estado con el IES, después de varias reuniones entre los delegados del instituto con el gobierno, ante la información contradictoria que existía en las cifras por los recursos pendientes de pago. Sin embargo, no existe un plan para abonar a la deuda en los próximos 2 meses de gestión del presidente Guillermo Lasso, quien deberá entregar el mandato máximo en diciembre al ganador de las elecciones de segunda vuelta. Es decir, esta deuda del Estado al Fondo de Pensiones y al Fondo de Salud con el IES deberá asumir el nuevo gobierno. La actual administración informó que desde mayo de 2021 ha transferido 4.232 millones al IES para evitar una crisis en la seguridad social. Se intensifican las medidas para quienes intentan llegar a Estados Unidos. Andrea Báez ya nos acompaña en el estudio para contarnos desde qué país se van a aplicar. Andrea. Juan Carlos, se trata de México, pues aumentará los operativos para el rescate, detención y deportación de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. La medida se suma a la paralización parcial de la red de trenes de carga que funciona como un peligroso medio de transporte para los extranjeros. Es el sonido de la bestia. Así conocen los migrantes al sistema ferroviario mexicano. No hay asientos ni comodidad alguna. Niños y mujeres embarazadas están entre los pasajeros que se suben a los vagones de manera irregular, luego de convertirse en barricadas humanas para que se detenga. La bestia no es solo un tren, es una red de ferrocarriles que transporta combustibles, minerales y otros insumos por México. Las vías se extienden a lo largo de 26.000 kilómetros, conectando los principales centros industriales con puertos marítimos y las fronteras. Precisamente ahí la situación se ha vuelto crítica. Meses atrás llegaban entre 300 y 500 migrantes diariamente a sus vías en el sur. Hoy son unos 2.000. En el camino, los viajeros consiguen un poco de alivio. Fundaciones y voluntarios se ponen a los costados de los rieles y arrojan agua, comida y mantas mientras el tren sigue su marcha. Pero es un viaje peligroso. Muchos han muerto al caerse y otros han quedado mutilados. Los accidentes, así como el masivo traslado de migrantes, llevaron al gobierno mexicano y a la empresa Ferromex a paralizar las rutas hacia el norte del país, dejando a miles varados. Para los migrantes que cruzan el territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos, la bestia es el único medio de transporte. No nos permiten comprar los pasajes y si avanzamos en autobús, nos regresan. Ferromex y el gobierno acordaron retomar parcialmente las rutas hacia el norte, ahora con operativos de seguridad en las vías para el rescate, la detención y deportación de los migrantes. Nos vamos a una pausa, pero al volver el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparece al primero de 6 juicios en su contra. Además, Ecuador sin fotorradares en las vías, así lo manda una sentencia. Pero ¿en qué ciudades no se está respetando ese fallo? Los detalles al volver. Hace un mes, una sentencia dispuso suspender el funcionamiento de los radares y fotorradares en Ecuador. Se trató de una medida de protección que presentó la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros. Sin embargo, los dispositivos siguen multando, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
El caso parte de la acción de protección que solicitó Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador, quien asegura que los radares en las vías del país estarían cobrando multas injustificadas. Hace más de un mes, el juez Emerson Curipayo de Santo Domingo de los Áchilas aprobó una medida cautelar en la que dispuso que la ANT y la CTE notifiquen a los municipios la suspensión de los radares, fotorradares y fotosensores. El documento indica que los gobiernos locales deberán contar con un informe de factibilidad, mostrar que los dispositivos estén calibrados y operativos, que no estén instalados en curvas o pendientes, que tengan certificado de homologación, que exista señalización preventiva y que se haya socializado su instalación con la ciudadanía. Además, el Ministerio de Transporte debe certificar a qué municipios se les autorizó el uso de suelo en las carreteras para colocar los radares. Pero esto no significa que los dispositivos dejaron de funcionar. En un recorrido por Guayaquil se constató que operan con normalidad. Lo mismo ocurre en Quito. La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil y la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito aseguran que no han sido notificadas aún por la ANT, como dicta la resolución. Sin embargo, ya conocen del caso y están revisando la sentencia, por lo que se pronunciarían este martes. Mientras tanto, las multas se siguen emitiendo. En la audiencia del próximo viernes, el juez decidiría si esta medida se mantiene definitivamente. En 4 días, el Estado ecuatoriano dejó de producir casi 30.000 barriles de petróleo debido a un paro de varias comunidades amazónicas que paralizaron la circulación por la vía Auca-Tigüino. La manifestación fue convocada para exigir que el Ministerio de Obras Públicas construya un nuevo puente con mayores seguridades en el kilómetro 55 de esa carretera, desde donde la semana pasada un bus cayó y dejó un muerto y 13 personas heridas. La protesta impidió el paso de los tanqueros con combustible para las plantas eléctricas de los pozos petroleros que poco a poco se fueron apagando. En las últimas horas se llegaron a acuerdos iniciales con los comuneros de esa zona y se espera que este martes la circulación se normalice y también la producción petrolera. Los pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de la aerolínea EcuAir buscan reprogramar sus vuelos en las oficinas que están protegiendo sus pasajes. Sin embargo, el trámite está demorado. Fabiola Santana informa que aún el gobierno no se ha pronunciado sobre la decisión de esa empresa de transporte aéreo. Este lunes, un grupo de clientes de EcuAir se aglomeró en los exteriores de las oficinas de la TAM en el norte de Quito. Son parte de los 15.000 pasajeros afectados por el cierre de operaciones de la aerolínea. Buscaban reprogramar sus vuelos. La TAM se está haciendo cargo del sistema, pero nos indican de que nos van a entregar turnos, tal vez hoy, para mañana. El ticket es para la ciudad de Guayaquil y yo lo compré hace un mes. Y tengo comprado otro ticket para 2 personas de la tercera edad para el mes de noviembre. Yo tenía el vuelo programado para el día de ayer. La TAM y Avianca están asumiendo esos vuelos sin costos adicionales para los pasajeros y de acuerdo a su disponibilidad de asientos en cumplimiento de la norma de protección de pasajeros. Hasta el domingo la TAM trasladó a 2.000 pasajeros y Avianca 355. Esta última compañía cubrirá las reservas confirmadas para octubre, pero ampliará este plan cuando le entreguen la información oficial de la cantidad y rutas de pasajeros. La TAM desde este lunes incorporó otro avión para incrementar 7.200 asientos en los próximos 30 días. Las principales rutas son hacia Quito, Guayaquil e Islas Galápagos. En el caso de vuelos programados, en menos de 24 horas deberán acercarse a los aeropuertos. Si el tiempo es mayor, tendrán que seguir acudiendo a los puntos de venta. Sí me solucionaron y también quisiera que la gente entienda que no es culpa de ellos. Equinox, que es de EcuAir, nos hizo un daño, no nos indicó, fue de la noche a la mañana, fue de imprevisto y realmente si venimos con paciencia y con educación nos van a ayudar. La empresa debía notificar esta decisión a la Dirección de Aviación Civil 3 días antes de ejecutar la suspensión. La Unión Europea realiza un acercamiento histórico con Ucrania. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros se reunieron en Kiev con el presidente Volodymyr Zelensky para confirmar su apoyo tras la invasión de Rusia. El informe con Pedro Jiménez.
Ucrania rinde homenaje a los soldados muertos en combate desde que se inició la invasión de Rusia el 24 de febrero de 2022. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se unió al presidente y al canciller ucraniano antes de que Kiev se convirtiera en la sede de una reunión inédita. Borrell había convocado a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea a un encuentro por primera vez en un país no comunitario y en guerra. Una muestra de apoyo a Ucrania, se ha dicho, y a su proceso de reformas para incorporarse al bloque. Borrell dijo que es solo cuestión de tiempo y que están preparados para seguir adelante. Y para la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, el futuro de Ucrania está en Europa. Buscan además consolidar el futuro de la ayuda militar, financiera y humanitaria. De esos 130.000 millones de euros que han prometido en forma colectiva ante los anuncios de Eslovaquia, Hungría y Polonia de reducir los apoyos. Mientras que el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que la victoria de Ucrania depende directamente de la cooperación. La Academia de los Premios Nobel comenzó a revelar los nombres de los ganadores en 2023. En medicina son la bioquímica húngara Katalin Karikó y el inmunólogo estadounidense Drew Weissman, cuyos descubrimientos abrieron el camino a vacunas eficaces de ARN mensajero. Estas investigaciones comenzaron en los años 80 y habían fracasado en algunos de los ensayos clínicos, pero los avances hechos por Karikó y Weissman permitieron desarrollar con éxito vacunas contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud aprobó una segunda vacuna contra la malaria. Se trata de una fórmula desarrollada por la Universidad de Oxford y producida por el Instituto Serum de India. La OMS indica que la vacuna tiene una alta eficacia cuando se aplica antes de la temporada de alta transmisión y se espera que con ella se pueda salvar la vida de unos 600,000 niños cada año. La vacuna contra la malaria ha sido por décadas un sueño de los científicos, pero fue en 2021 cuando se logró aprobar una primera versión. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparece desde una corte de Nueva York al primero de 6 juicios en su contra. El de hoy en un proceso civil por fraude. Él y 2 de sus hijos estaban acusados de inflar activos inmobiliarios. Trump rechaza los cargos y advierte que intentan dejarlo fuera de la carrera por la presidencia. Informa Pedro Jiménez. Donald Trump, sus hijos Donald y Eric, las empresas Trump y ejecutivos de la organización están acusados de fraude. Este es un juicio civil por haber alterado hasta en $3.600 millones el patrimonio de las empresas en los estados financieros y así obtener préstamos inmobiliarios en mejores condiciones y pólizas de seguros. Hace apenas una semana, un fallo determinó que Trump cometió fraude en forma persistente y repetida y enfrenta 6 cargos por este caso. Lo que se interpretó en su momento como un triunfo de la fiscal general de Nueva York, quien presentó una demanda por $250 millones en contra del expresidente. No importa lo poderoso que seas ni el dinero que tengas, nadie está por encima de la ley y es mi responsabilidad hacerla cumplir, dijo esta mañana antes de la primera audiencia. Los abogados de Trump han refutado las acusaciones e intentan descifrar cuál será el futuro del negocio inmobiliario de Trump en Nueva York y si además de una multa, se les prohibiría integrar directorios en corporaciones en la ciudad o si se ordenará la disolución de entidades corporativas. Trump arremetió contra fiscales y jueces. Ha dicho que todo se debe a que se presentó nuevamente a la carrera por la presidencia, que han tenido años para acusarlo y lo hacen recién ahora. El juicio podría durar 3 meses o menos, y en el camino de aquí a las elecciones de noviembre de 2024, Trump irá a otros 5 juicios. Durante 24 horas permaneció activo un incendio forestal registrado en el cono del volcán Imbabura. Las autoridades aún no cuantifican el área afectada, sin embargo, los comuneros de esa zona dicen que el incendio habría destruido al menos 3.000 hectáreas de vegetación, informa Cristian Tinajero. Así lucía el incendio forestal registrado en la zona norte del volcán Imbabura la noche de este domingo. Por ello, la madrugada de este lunes, 50 bomberos y más de 150 habitantes de 5 comunidades asentadas en las faldas del cerro ascendieron a más de 3.000 metros de altura para intentar sofocar las llamas.
Llegamos en más o menos un tiempo de 2 horas y media, 3 horas de caminata hasta llegar al foco del incendio y trabajar en esa topografía que en muchos de los casos sobrepasa los 45 grados. Siempre será complicado, siempre será difícil. El intenso sol y los fuertes vientos hicieron que el fuego se propague rápidamente. Con ramas y batefuegos, los voluntarios se enfrentaron a las llamas. Las autoridades aún no confirman la extensión que fue afectada, aunque sospechan que una fogata hecha por excursionistas habría sido la causa de este incendio. Es enorme, enorme, enorme. Como le digo, más de unas 3.000 a 5.000 hectáreas son quemadas totalmente. 24 horas permanecieron activas las llamas y se las podía ver desde la ciudad de Ibarra. A las 3 de la tarde de este lunes, las autoridades confirmaron que se logró controlar la emergencia. Estelina Quinatoa fue durante más de 40 años la curadora del Fondo Arqueológico del Museo Nacional, el más grande e importante del país. Mujer quichua, experta en la arqueología ecuatoriana, se jubiló. Diego Puente la acompañó en su último día de trabajo. Aquí está la cabeza la cabeza normal de un difunto, y este señor, al reducir las cabezas, él carga sus cabezas trofeo en su espalda. Por sus manos, literalmente ha pasado la historia de esta tierra, antes de que se llame Ecuador. Estelina Quinatoa Cotacachi, hasta el viernes, fue la curadora de la Reserva Arqueológica del Ministerio de Cultura. Durante 40 años pasó por estos pasillos. Supervisó, contabilizó, estudió, catalogó y sobre todo cuidó de 61.523 bienes históricos que no están en exhibición permanente, pero forman parte del patrimonio nacional. Esta mujer quichua, nacida en Riobamba, pero identificada como tabaleña, no solo resguardó la historia de la nación, es parte de ella. Ecuavisa la acompañó en su último día de trabajo. Abrió su corazón. Bueno, pues yo siento, mucha emoción. Y tengo emociones encontradas. Por un lado, estoy dejando mucho tiempo de vida y de trabajo realmente callado, muy abnegado. Llegó en 1980 al Museo del Banco Central, que luego se convertiría en el Museo Nacional. Tenía un título de lingüista y trabajó como guía. La pasión por la cultura hizo que estudie y termine su segunda carrera en antropología. Es miembro de la Academia de Historia desde el 2021 y tiene un máster en Administración y Conservación de Bienes Culturales. Solo 2 personas antes de ella fueron curadores de la reserva desde la creación del museo en 1960. Ha publicado o ha sido coautora de 12 libros. Además de español y quichua, habla francés e inglés. Superó obstáculos de machismo y racismo y se ha convertido en la guardiana de la memoria y el patrimonio. Deja un legado. Primero, estoy muy contenta de que la reserva esté muy definida, de que esté controlada. Y eso me da la esperanza de que va a estar presente para los ecuatorianos que vengan y los que estemos. A sus 70 años se retira del ámbito público y seguirá en los estudios históricos. Compartirá más tiempo con sus 3 hijos y nietos en su casa en Quito. Autoridades del Ministerio de Educación responden ante las irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado en la entrega de textos escolares. Según el organismo, la ausencia de políticas de control causó que se desconozca el destino de recursos de casi 2.7 millones de dólares. Bessie Granja sigue ese caso. La falta de supervisión en la aplicación de políticas de asignación de recursos educativos y la nula planificación de asegurar que los textos sirvan como fondo bibliográfico constan entre las observaciones que la Contraloría General del Estado hizo al Ministerio de Educación en un informe con indicios de responsabilidad penal. En el documento se detallan irregularidades en la entrega de kits e impresión de textos escolares entre enero de 2018 y diciembre de 2022. Entre los funcionarios observados constan 2 personas que ocuparon el cargo de subsecretario de Administración Escolar en el periodo julio 2018 hasta agosto de 2019. Entre las anomalías detectadas constan que en registros se entregaron 39.692 kits a 7 centros de aprendizaje de Esmeraldas y 3 de Carchi. Sin embargo, a esas escuelas solo asistían 545 alumnos.
Es por eso que se ha determinado estas responsabilidades a los funcionarios en su momento de la época, para que ellos puedan igual presentar sus argumentos de descargo. Sin embargo, no queda claro a dónde fue a parar ese excedente de libros, elaborados con fondos públicos. El Gobierno Nacional presentó el programa para mejorar la recaudación tributaria aduanera, que consiste en la implementación de plataformas tecnológicas para el control en el servicio de rentas internas y también en las aduanas. Adriana Bermeo explica los alcances de esa iniciativa. El Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas implementan mejoras en los sistemas de control y recaudación de impuestos. El presidente Guillermo Lasso firmó este lunes un decreto que declara de interés y prioridad nacional el funcionamiento de las dos instituciones. El programa de optimización tecnológica tributaria contempla una inversión de $88 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la República de Corea. Debemos aprovechar los nuevos mecanismos y actualizarnos con los avances del mundo moderno. Todo ello en beneficio de casi 17 millones de ecuatorianos. El Servicio de Rentas Internas utiliza los sistemas Falcon e Intax, con los que identifican a las personas que no están pagando impuestos mediante el cruce de información del sistema financiero, el registro civil, el IES y el registro de la propiedad. Desde enero, estas plataformas han permitido reconocer a 60,000 nuevos contribuyentes que son parte de la proyección de $1.200 millones de recaudación anual. Identificar personas que no son contribuyentes, que toda su vida han manejado transacciones financieras en los bancos, tarjetas de créditos, tienen propiedades, carros, casas, vehículos, de todo, pero que nunca jamás en su vida han estado ni siquiera inscritos en el RUC. La aduana trabaja en el mejoramiento del sistema Ecuapaz con implementación de inteligencia artificial en la revisión de importaciones y exportaciones para detectar mercadería que ingrese declarando valores menores a los que corresponden. Los problemas de subvaloración ascienden a no menos de $2.000 millones. Esto se traduce en un problema de recaudación, tanto de aranceles, IVA, ICE y demás, que oscilan entre los 400 a 500 millones de dólares. En el evento que se desarrolló en la Plataforma Gubernamental del Norte en Quito, el presidente Lasso aseguró que los 7 puertos más importantes del país ya cuentan con escáneres y que todos deberán empezar su funcionamiento hasta el 15 de noviembre. Estos dispositivos detectarán mercadería de contrabando y tráfico de drogas. El Consejo de la Judicatura deja fuera a 20 postulantes a la Corte Nacional de Justicia. Entre los concursantes descalificados consta una juez que ha sido crítica con la actual administración, quien denuncia incluso irregularidades. Jacqueline Rodas amplía este tema. Terminó la calificación de méritos en el concurso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura para elegir 7 jueces de la Corte Nacional. 20 postulantes no pasaron la nota mínima de 30 sobre 50 necesaria para seguir en el proceso. En la lista de descalificados está la actual presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, Alexandra Vallejo, quien ha criticado abiertamente la administración de Wilman Terán. En experiencia laboral obtuvo 0 puntos sobre 24. En sus redes sociales describió 23 años de experiencia, según quien califica, vale 0 en experiencia laboral. No impugnaré la calificación, no vale la pena. La cancha al parecer está inclinada. Adjuntos certificados para su conocimiento. Son documentos emitidos por el propio Consejo de la Judicatura que avalan que ha sido jueza desde el año 2012 y otros sobre sus cargos previos y evaluación sobresaliente. En la lista de descalificados también constan fiscales de carrera como María Elena Vallas, quien está en funciones desde hace 16 años, y abogados en libre ejercicio. Del otro lado, avanzan 191 concursantes. Entre los mejor calificados están 6 jueces y conjueces que actualmente están en la Corte Nacional y buscan quedarse. Restan 4 filtros: la prueba psicológica, la teórica y la práctica, más una audiencia pública. En 4 meses se conocerá a los 7 jueces nacionales. Presidenciables. Análisis del debate.
La dolarización fue abordada en el debate presidencial de anoche. Un día antes, durante el cuarto encuentro del Grupo de Puebla, en el que participó el expresidente Rafael Correa y otros líderes de izquierda, se habló de la importancia de avanzar en una desdolarización. Fabiola Santana con más de este tema. Aquí tengo... El fortalecimiento de la dolarización fue uno de los temas de análisis en el debate, pero el candidato Daniel Noboa, en una réplica, fue directo con las intenciones del correísmo. ¿En cuánto tiempo pretende desdolarizar al Ecuador siguiendo las recomendaciones del Grupo de Puebla y su líder, Rafael Correa? La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, como en otras ocasiones en que sus afines sostuvieron el discurso de la desdolarización, lo desestimó. Ya no nos dejemos engañar. Van 15 años hablando de desdolarización. En el Grupo de Puebla se trató sobre un sistema de intercambio comercial a nivel mundial, un sistema de pago para el comercio mundial. Los candidatos se referían a las declaraciones que hizo un día antes del debate el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, en el cuarto foro del Grupo de Puebla en México, del que son parte líderes de izquierda de la región, entre ellos el expresidente Rafael Correa, quien asistió al evento. Samper habló de la necesidad de desdolarizar al mundo. La desdolarización es importante porque no nos habíamos dado cuenta que la dolarización fue el arma hegemónica secreta que de alguna manera se había venido empleando para que la globalización tuviera dueño. Y destacó los pensamientos del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Hace 3 meses propuso una moneda común para los países del Mercosur. Esta no es la primera vez que la idea de la desdolarización es mencionada durante la campaña de la Revolución Ciudadana. En abril, el candidato a vicepresidente Andrés Arauz habló en un medio argentino de una ecuadolarización. Una especie de convertibilidad electrónica, que más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales. Podríamos llamarla ecuadolarización. Pero cuando son consultados, el discurso cambia y se acusa a otros de desinformar. Lo cierto es que la idea de desdolarización no es nueva para la revolución, pero no es aceptada abiertamente, pues el 85% de la población apoya el dólar y restaría votos. En los últimos 4 días no se han registrado crímenes en Durán, donde hay 1.600 uniformados con 5 carros blindados tácticos, Cobra 2. Melin Ochoa informa que 5 unidades especiales ejecutan trabajos de inteligencia en ese cantón del Guayas. Durán está prácticamente sitiada. La mañana de este lunes, Televistazo recorrió la carretera principal por donde las mafias trasladan cocaína. También los 4 sectores identificados como peligrosos. En todos los sitios hay un despliegue de la fuerza pública. Según la policía, desde este sábado, a los 600 uniformados que ya estaban en el cantón se sumaron 500 agentes, más 500 militares y 5 carros blindados Cobra 2 para reforzar la seguridad de 295,000 habitantes. Patrullan y ejecutan allanamientos orientados a tratar de contener la ola de violencia y criminalidad en ese cantón del Guayas. Según el registro, ya van 4 días sin asesinatos. Y una reducción importante de la semana anterior a esta semana. Aproximadamente de 36 muertes violentas a 6. La policía señala que ahora son 6 las unidades especiales operativas en la zona. Algunas están infiltradas para realizar trabajos de inteligencia que permita identificar a los criminales. Los operativos arrancaron el martes pasado y se intensificaron el fin de semana. Hasta la mañana de lunes se habían realizado 42 allanamientos. Tenemos 71 personas detenidas. Hemos liberado a 7 personas secuestradas. Entre los capturados hay 7 blancos de interés nacional. La Armada del Ecuador confirmó el asesinato de 2 miembros de la institución. Se trata del teniente de navío Jorge Saltos y el sargento primero José Luis Morán, quienes fueron secuestrados y sus cuerpos hallados con impactos de bala cerca de una bananera en el cantón La Troncal, en la provincia de Cañar. Junto a ellos se localizaron los cadáveres de 2 mujeres de 24 y 22 años.
El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios posesionó y entregó las credenciales a los nuevos representantes de empleadores y trabajadores. Los delegados fueron elegidos para el periodo 2023-2025. Deberán analizar el salario básico unificado que aplicará para el próximo año. Podrán proponer su aumento o mantener el actual, que es de $450 mensuales. De no llegar a un acuerdo, el gobierno, mediante el Ministerio del Trabajo, determinará el monto oficial que regirá para 2024, como ha ocurrido en años anteriores. Ahora, el organismo, con nuevos integrantes, prevé anunciar el cronograma de actividades la próxima semana. En la Reserva Marina de Galápagos empezó la temporada de pesca controlada del pepino de mar. Según el Ministerio del Ambiente, en Ecuador existen 18 especies de pepinos de mar, pero solo uno tiene valor comercial, como precisa Vanessa Robles. Con un traje de buceo, los pescadores artesanales se sumergen hasta 20 metros de profundidad en faenas que podrían durar de 2 a 4 días en promedio para capturar pepinos de mar. Son los únicos autorizados para hacerlo. Deben portar la licencia Parma, que los certifica como pescadores de la reserva, y su permiso vigente. La actividad se extenderá hasta que se cumpla la cuota permitida, 600.000 unidades. La dirección del Parque Nacional Galápagos contabiliza las especies. Son 3 muelles autorizados: Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela. Pero también hay un equipo de guardaparques que se encuentran en embarcaciones haciendo cálculos de los pepinos extraídos en islas lejanas. Y si las dos cantidades sumadas dan 600.000, la pesquería se cierra. La pesca, extracción, tenencia, transporte, procesamiento y comercialización interna y hacia el Ecuador continental de esta especie, adquirida principalmente por Asia, debe desarrollarse en los sitios autorizados de las islas Española, Fernandina, Floreana, Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz. El Canal Bolívar, área considerada semillero de especies y de alto valor ecológico, permanecerá cerrado durante estas faenas, detalló el Ministerio de Ambiente. La talla mínima de captura de pepino de mar, 20 centímetros de longitud total para pepinos de mar frescos y 7 centímetros de largo total para pepinos de mar que estén cocinados en salmuera. Si no cumplen estos parámetros, toda la mercadería será retenida y las especies vivas devueltas al mar. En 2021 se retomó esta actividad de forma controlada tras 6 años de veda. Los memes también formaron parte de este segundo ejercicio democrático en el contexto de la segunda vuelta electoral. Apenas comenzó el debate presidencial, en redes sociales criticaron con humor la participación de los postulantes a la presidencia. Vanessa Robles con las imágenes más graciosas. El debate presidencial tuvo un eco creativo en las redes sociales. Cerca de 50.000 publicaciones se compartieron durante las 2 horas de transmisión, principalmente los divertidos memes, cuestionando con gracia a Daniel Noboa y Luisa González. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, comparando el inicio del encuentro con el programa El Chavo del Ocho. Los hinchas del Barcelona viendo el debate presidencial y a la vez el partido en el que se definía el nuevo puntero del campeonato. Puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré. Tras esta participación, las páginas no se hicieron esperar. Voy a militar los militares, militarizacionales, militéricos, militares, milinacionales. O, ni con tremendos lentes, Luisa puede ver que ahí no hay ninguna refinería. Luisa responde. Luisa escucha la pregunta. Los internautas también destacaron la falta de dinamismo con mensajes como "me estoy aburriendo", "vamos, hagan algo", o este otro meme, "el debate que me prometieron", con la imagen de Rodrigo Borja y León Febres Cordero en su recordada participación de 1984 versus "el debate que me dieron". La imagen de Daniel Noboa también fue comparada con el personaje de un reconocido programa infantil. El índice del precio del barril de petróleo que usamos en el Ecuador, si es que es el Brent o el West Texas Intermediate. Yo en las exposiciones, o no los compares, disfrútalos, fue otra de las tendencias. Ni yo entiendo lo que dice mi hijo, o este meme en el que Noboa dice, hay gente que se aprovecha de los desastres naturales, y más abajo a Correa se lo relaciona con la imagen de un perrito avergonzado. Señora Luisa González, déjeme vivir.
Pero la periodista Ruth del Salto, moderadora del debate, tampoco pasó desapercibida. La moderadora con Novoa, con Luisa, o este otro. Te amaré hasta que Ruth deje de interrumpir a Daniel mientras habla. Además, hubo memes protagonizados por ex candidatos a la presidencia. Por lo menos tú nos divertías en el debate presidencial. Con la foto de Bolívar Armijos. Me extrañan, ¿verdad? Luego del final del debate, la reproducción de memes siguió marcando tendencia en redes. Una nueva pausa, pero al volver, la música de U2 estrenó la esfera tecnológica de Las Vegas. Los asistentes cantaron envueltos por locaciones cambiantes, proyectadas en 1.200.000 pantallas LED. Ya regresamos. Este fin de semana, más de 100.000 personas visitaron Ibarra, en Imbabura, para vivir de cerca la tradicional Cacería del Zorro. Un evento ecuestre de 3 etapas: desfile, obstáculos y persecución. Cristian Tinajero resalta la importancia de esta tradición para el turismo de esa localidad. La edición 51 de la tradicional Cacería del Zorro arrancó con un desfile en la calle Simón Bolívar, en el centro de la ciudad de Ibarra, hasta donde llegaron 800 jinetes de diferentes partes del país, que recorrieron 7 kilómetros de la urbe, saludando a los espectadores ubicados al filo de las calles. Muy lindo, unos lindos ejemplares, y ojalá sigan motivándose para que sigan habiendo más participantes y que nos sigan mostrando sus bellos caballos que tienen. Los protagonistas eran 5 jinetes vestidos de negro, con sombrero y antifaz, como el personaje de historietas, quienes fueron los ganadores de la edición anterior y encabezaron la cabalgata. Son 100.000 personas que llegan a la ciudad, muchos se regresan, ¿no es cierto? Pero yo creo que el aporte que hace esta fiesta a la parte socioeconómica de la ciudad es importantísimo. La segunda parte de este histórico evento fue el recorrido de los Peñaroles. Los jinetes avanzaron hasta las laderas de las montañas que rodean a la laguna de Yaguarcocha y allí pusieron a prueba sus destrezas, descendiendo hasta la zona de la etapa final, la Cacería del Zorro. El zorro tiene una cola que está amarrada a su cinturón, y el único trofeo o premio que indica que ganó es que le tienen que arrancar la cola. De los 800 jinetes, solo 200 competidores clasificaron a la final, que se divide en las categorías Junior, Amateur, Master y Élite. Cada uno de los 5 ganadores de la edición 2022 partió con 40 metros de ventaja y recorrieron un circuito de 2.100 metros, tratando de evitar que les quiten la cola. Este año 4 de ellos lo consiguieron, por lo que en 2024 volverán a representar al personaje del zorro. Mientras que en la categoría Máster no hubo vencedor, ya que se incumplieron los reglamentos. China dio inicio a su tradicional Semana Dorada, un show con 32.000 juegos pirotécnicos. Un periodo vacacional que incluye grandes celebraciones por el Día Nacional de ese país. Cientos de fuegos artificiales iluminaron el cielo en varias regiones en China anoche. Durante el aniversario número 74 de la fundación de la República. En Hong Kong, un show con 32.000 juegos pirotécnicos duró 20 minutos y estuvo acompañado de música. Mientras que en Macao se llevó a cabo un concurso internacional de fuegos artificiales. Compañías de 10 países del mundo presentarán espectáculos durante todo el mes de octubre. Esto es parte del feriado de la Semana Dorada, que incluye fiestas en las calles, presentaciones con drones, acróbatas, ventas de artesanías, comida y campamentos al aire libre. El estreno de la gigante esfera en Las Vegas, Nevada, con un concierto de la banda U2 dejó impactantes imágenes. 18.000 espectadores disfrutaron de esa presentación en la pantalla LED más grande del mundo, con resolución 8K y que tuvo un costo de más de $2.000 millones. Esta esfera es la nueva atracción de Las Vegas en Estados Unidos. Su construcción duró 4 años y promete llevar la experiencia de eventos musicales, de cine y más espectáculos al siguiente nivel.
se estrenó este fin de semana con un concierto de la icónica banda irlandesa de rock U2. Los 18.000 espectadores disfrutaron de una experiencia inmersiva inédita, llena de efectos visuales. Tiene pantallas LED del suelo al techo y un sonido de 360 grados con 1.500 altavoces. Y en exteriores cuenta con 1.2 millones de pantallas LED, con capacidad para reproducir cualquier imagen. Pueden ser hasta panorámicas. Son videos 8K, es decir, de ultra alta resolución. Han maravillado a los visitantes de Las Vegas. Es la mayor estructura esférica del planeta. Mide 112 metros de alto y 157 de ancho. En su construcción se invirtieron $2.300 millones. Bono, el vocalista de U2, resaltó que, al fin, la música tiene un espacio pensado para disfrutar al máximo los conciertos, ya que la mayoría de recintos musicales son deportivos como los estadios de fútbol. El lugar acogerá 25 shows hasta mediados de diciembre. La entrada más económica cuesta $500.